Bienvenidos a Liesa. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nuevamente, hoy tendremos la conferencia asociada en el marco del ciclo de conferencias del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas Nacional. Nuestra conferencia de hoy se trata de inversión en hidrocarburos en un mundo cambiante, a cargo de Carlos Bellorín. Les recordamos que la modalidad de estas conferencias incluye la participación del ponente y un espacio al final para preguntas y respuestas que pueden formular a través del chat de esta plataforma, ya que los micrófonos permanecerán desactivados. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores e invitados especiales que ya se encuentran conectados. Y para presentar a Carlos Bellorín, nuestro ponente de hoy, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a participar hoy con nosotros, dejo a Juan Sabo, coordinador de este diplomado, para que nos hable sobre la trayectoria de Carlos y posteriormente comenzar la ponencia. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio presentar a Carlos, que además de ser una persona con una carrera muy interesante, es amigo mío personal, entonces doble privilegio presentarlo. Carlos es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un LM en Derecho y Política Petrolera en la Universidad de Dundee en Escocia. En la actualidad es director asociado en IH Markets en Londres, pero él se ha desempeñado como asesor en materia legal de muchas empresas de EIP. Sobre todo él se especializa en la parte de descarbonización y las tendencias nuevas en lo que se refiere a exploración y producción. Una palabrita sobre la empresa. Los que no conocen IHS, IHS es una empresa gigante de consultoría y de información. Es el producto de muchas empresas que se fusionaron y como una referencia indirecta, pues el chairman asociado, vice chairman de IHS es el amigo Daniel Yergin, que yo les mencioné tanto el libro de Price y de Newmap que él escribió, que tiene un premio Pulitzer. Entonces, es una empresa sumamente conocida y prestigiosa. Carlos, además, es profesor, además de ser abogado, es también profesor y da clases en el Queen Mary's University en Londres. Y entonces, bueno, con toda esa introducción, los dejo con Carlos, sin antes mencionarle que en la lámina que está mostrando, como yo la información sobre este curso se lo mandé con cierta anterioridad, pues entonces Ramón Key, que es según la lámina, el coordinador de la parte de Liesa, en verdad fue reemplazado por Osvaldo Felizola, que está con nosotros y que, bueno, simplemente para que sepan que él es el nuevo coordinador académico. Adelante, Carlos, y muchas gracias otra vez por haber aceptado la invitación. Gracias, Maristela. Gracias, Juan, por la presentación y por la invitación. Para mí siempre ha sido, o siempre fue una meta tratar de tener este tipo de clase, de conferencia o conversación en alguna universidad venezolana. Esta es la primera universidad, la segunda que me invita y a la primera que puedo asistir. Por ahí vi que está Juan Carlos Garantón, que también me invitó a dar una charla en la Universidad Católica, pero esos días voy a estar tomándome unos días de vacaciones. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por asistir aquí, más que una conferencia, es una conversación. Entiendo que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. No sé si los asistentes pueden en el chat ir formulando sus preguntas, ¿no? Pero lo que quiero hacer es una presentación, y porque esto es mi opinión y de muchas cosas que he visto, ¿no? A nivel mundial. Bueno, la presentación se llama Nuevas Perspectivas. Me voy a quitar el video para tener más bandwidth y dejo la presentación. ¿Ok? Perfecto.
se llama Nuevas perspectivas, estrategias de los gobiernos e inversionistas en un mundo cambiante para la exploración y producción de hidrocarburos, últimas tendencias y casos de estudio. Esto es un tema, como ustedes bien saben, muy amplio, así que voy a tratar de condensar algunas ideas que he tenido y algunos casos de estudio que considero importantes dentro del tiempo que tenemos. Me disculpan, la presentación no la pude traducir a español, está en inglés, pero obviamente me van a oír en español con alguna esporádica palabra en inglés que me perdonan, pero tengo tiempo sin dar algún tipo de presentación en español. Bueno, primero es este aviso, es un disclaimer. Básicamente las opiniones que yo dé aquí son personales y no tienen o no obligan a IHS Markit o a cualquier universidad a la que esté asociada o alguna otra organización a la que esté asociada. Este es puramente mi opinión. Quería empezar con esta pequeña introducción. Yo no voy a adentrarme a todo lo que es lo que significa la transición energética. Yo asumo, y como muchos en el mundo, que la transición energética es algo que tiene que pasar. Tenemos que cumplir las metas de reducción de CO2 y las metas del milenio. Esto para mí y para mucha gente, esto es un hecho y una realidad. Sin embargo, la electrificación de la economía sigue siendo tan importante y tan masiva como la transición energética. Mientras queremos o el mundo se mueve a una transición de energías fósiles a energías renovables, también hay una electrificación masiva de la economía. Y eso trae, por ejemplo, muchos cambios y muchos retos, ¿no? Como este es algo que a mí cuando lo leí en el Sunday Times aquí en Inglaterra, de verdad me llamó muchísimo la atención. La energía consumida para ver el video Despacito es suficiente para power 5 países africanos por un año entero. O sea, la energía que se usó o que se viene usando para ver el video Despacito, que no es ninguna joya de los videos, es muchísima. Entonces, eso es un challenge, ¿no? Entonces, mientras se busca la transición energética, nuestros hábitos vienen cambiando y nuestro deseo de accesar a contenido y a contenidos digitales y a contenidos móviles es grandísima también. Entonces, yo pienso que a pesar de los retos y a pesar de la rapidez que se requiere que la transición sea hecha, las energías fósiles, sobre todo los hidrocarburos, van a jugar un rol. ¿Qué está pasando? Y con esto quiero decir que se están llevando muchísimos cambios y de repente son los cambios más consecuenciales en los últimos 50 años en la industria petrolera. Se está cambiando muchísimas cosas, cómo las compañías piensan, cómo las compañías invierten, y hay muchas presiones, tanto internas como externas, que hacen o que hicieron que las compañías adoptaran otro modelo de negocio. El modelo de negocio de las compañías petroleras no había sufrido un cambio tan importante hasta finales de los 90, cuando hubieron las grandes fusiones y se crearon las super majors, ¿no? Ahora el cambio es muchísimo más grande y ya las compañías petroleras, o muchas de ellas, están dejando de ser compañías de hidrocarburos para ser compañías energéticas integrales, ¿no? Esta lámina aquí, que yo la abuso de ella, la pongo muchísimo en mis presentaciones, es de Pierre Wack. Él fue el líder de escenarios de Shell por 10 años. Lo pongo porque en octubre del 2021 se cumplen 40 años del liderazgo de Pierre Wack en el grupo de escenarios. El grupo de escenarios de Shell es legendario. Se formó mediados de los 60,
y es un grupo que ha aportado muchísimo, es un grupo dentro de Shell que ha aportado muchísimo, no solo a la empresa, sino al punto de ver de planificación estratégica y de escenarios a nivel mundial. Pierre Wack era un futurólogo que siempre veía más allá de, bueno, era su trabajo, ¿no? Ver más allá de donde estaban de cómo iban las cosas, ¿no? Esto es de un libro que se llama The Gentle, este es un paper, perdón, que se llama Gentle Art of Perceiving, Shooting the Rapids, en el que él da su opinión sobre las cosas que deben pasar y las oportunidades que se presentan en épocas de transición. Es muy bueno. De hecho, hay un libro que se llama Shell Scenarios que condensa toda la historia del grupo de escenarios de Shell y todas las transiciones y todas las potenciales cambios que se iban a dar o que se fueron dando en el mundo del petróleo y cómo el grupo de escenarios ayudó a Shell a reaccionar a esos cambios. Este es el estado actual de las cosas en el mundo petrolero, resumido en 8 bullets. Tenemos un mercado que está oversupply por muchos años. Después llegó el COVID-19 y se voló 27% de la demanda para abril 2020, aunque la demanda se viene recuperando y hay mucho, no se sabe, es muy incierto cómo viene la recuperación, cómo se va a dar la recuperación y cómo obviamente el COVID-19 viene comportándose a raíz de las vacunaciones y cómo están las vacunaciones a nivel mundial. Ustedes deben haber leído muchísimas cosas sobre la última reunión de OPEC+. Hay mucha discrepancia sobre los escenarios futuros, ¿no? Todavía el escenario es muy incierto. Lo cierto es que esta incertidumbre, que es la regla del juego de la industria petrolera, sigue afectando los mercados y, como también deben saber, los precios siguen subiendo. Sin embargo, las compañías, y esto no es a raíz del COVID, esto es cambios que se vienen implementando con más brío en los últimos 6-7 años. Sobre todo después de la debacle de los precios de 2014. Hubo un corte masivo de CAPEX en que todos los jugadores del mercado decidieron cortar su CAPEX anual y por los años subsiguientes. Hay un montón de recursos descubiertos, es un buyer's market hoy en día. Las compañías en el interín han adoptado una nueva estrategia que se está moviendo de compañías petroleras a compañías energéticas, se están moviendo a ser compañías de utilities, no solo enfocadas al oil and gas, sino moviéndose a energías renovables y a distribución también. El cambio de modelo de las empresas petroleras internacionales significa menos dinero a las actividades de exploración y producción que van a ser empleadas, o esos recursos van a ser empleados a renovables o a crear ese modelo de negocio, a irse más allá, downstream, en la distribución. Una de las reglas o uno de las guidelines que ha estado más presente dentro de las estrategias de las compañías es hacer más con menos. Las compañías están sumamente enfocadas a reducción de costos, en los activos que tienen operando y en la optimización de su portafolio. En eso ellos pasan la mayoría de su tiempo hoy en día. Están prefiriendo hoy en día value over volume, valor sobre volumen, y hay una cantidad de activos en el mercado impresionante. En el mercado hay 140 millones equivalentes de dólares equivalentes de activos para ser vendidos. Si ustedes abren el periódico o alguna página en la que se informe sobre noticias petroleras, siempre o invariablemente van a ver una compañía que se desprende en algún activo en el Mar del Norte, en Angola, de exploración en Sudamérica, en Latinoamérica, Equinor saliéndose de Nicaragua, saliéndose de los activos de exploración en México, y empresas que de repente ustedes nunca han oído adquiriendo esos activos, pero ahí vamos a llegar después.
Por el otro lado, por el lado de los países que tienen recursos, de los host governments, algunos están adaptando, se vienen adaptando, de hecho, después del 2014, y hay otros que no están adaptándose, no porque no asuman que hay un cambio importante en el mercado, sino porque tienen un policy paralysis, un political paralysis, o por cualquier otra cosa. Con respecto a la venta de activos y a los activos en el mercado, muchas empresas, y el racional para muchas empresas de desprenderse de activos, no solo de exploración, sino algunos de producción con alto contenido CO2, no reduce las emisiones relacionadas a CO2. Y la racional es esa. Yo me desprendo de activos para reducir mi footprint de CO2 y para destinar esos fondos a renewables. Lo que dice Jason Bordoff de Columbia University es que, bueno, si no hay un cambio en la demanda, lo que pasa es que el CO2 o la emisión de CO2 no se destruye, no se va, sino que cambia de demanda. Entonces, eso es uno de los grandes retos para la transición energética. No solo que las compañías cambien sus modos de inversión, sino que la demanda pase a ser una demanda de combustibles fósiles a ser una demanda de renovables. ¿Cuáles son los trends en el mercado o en el mundo cuando tiene que ver con los gobiernos? Muchos gobiernos de países productores vienen asumiendo o ya han asumido que la transición energética es una realidad, que si se quedan con los activos que tienen sin otorgarlos a compañías petroleras en los próximos 5 o 10 años, esos activos se quedan fríos. Eso es lo que se llama stranded assets. Entonces hay un sentido de urgencia. Muchos países han asumido esto y están actuando en consecuencia. ¿Qué están haciendo los países? Los países están adecuando sus regímenes fiscales, contractuales y bajando los requerimientos de entrada. Normalmente los requerimientos de entrada a países productores, dependiendo de la composición de los activos o de la composición de la oferta, de los activos que ponen en oferta, ha sido alta. ¿Por qué? Como ustedes saben, en el negocio petrolero hay muchos gastos upfront y después que se producen esos gastos, se pasa de exploración a desarrollo y después es que se empieza a ver el dinero de parte del gobierno. Primero son gastos. Mientras no hay producción, no hay regalías, no hay impuestos sobre la renta, no hay ningún tipo de impuesto para los gobiernos. Entonces, los requerimientos de entrada normalmente habían sido muy popular, por ejemplo, es el bono de entrada, en el que al momento de tú firmar el contrato o firmar o ganar la oferta sin ni siquiera firmar el contrato, tú tenías que pagar un bono de entrada por X millones de dólares. Eso se viene haciendo menos popular también en el sentido del requerimiento para que las compañías empezaran a operar o para participar en rondas de licitación o una vez otorgado el activo en rondas de licitación, poder poner a funcionar la compañía, han sido rebajados. Las garantías corporativas, el trabajo mínimo exploratorio, siempre se ha buscado en los últimos años hacerlo mucho más flexible y mucho más progresivo, de alguna manera. Los gobiernos también están usando rondas permanentes. Esto es mucho más palpable en Latinoamérica. En Latinoamérica, para aquellos que no sepan, siempre ha estado a la vanguardia de innovaciones de tipo contractual, fiscal, en el mundo. Muchas cosas pasan primero en Latinoamérica y después pasan en otros lados, lo absorben otros países. En el mundo petrolero y sobre todo el mundo de exploración y producción, hay muchísima uniformidad y muchísimo entre los productores, muchas cosas, y eso no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. De hecho, en la OPEC, en sus primeros días, después de 1960, era más un foro en el que los países productores se intercambiaban
políticas petroleras y métodos fiscales para poder crear impuestos o recolectar la renta de a las empresas petroleras que estaban operando. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Una de las cosas que viene, que está más marcada dentro de los trends, es el uso de rondas permanentes en el que los bloques no se ofrecen permanentemente a al mejor postor. Esto es una estrategia que viene adoptando Brasil, viene adoptando Colombia, viene adoptando incluso países frontera como Uruguay. Surinam lo viene usando hace tiempo, Trinidad, México todavía no, pero es algo que, los gobiernos quieren usar para, para otorgar sus activos de manera más rápida, ¿no? Las rondas virtuales son the next step. Han habido una, de hecho. Hay más colaboración entre las compañías y los reguladores. En años pasados, en décadas pasadas, siempre había una relación más contenciosa entre el regulador y las compañías. Una vez otorgado el contrato, siempre había una desconexión, o muchas veces había una conexión entre las compañías y el regulador en lo que era la colaboración. Sin embargo, el regulador está más activo buscando el feedback de las compañías y hacer las modificaciones a su contrato, a su régimen fiscal, de acuerdo a esos comentarios. De hecho, hay muchos reguladores colaborando entre ellos. Sobre todo en Latinoamérica, yo sé de muchos reguladores que en el papel son competidores colaborando en establecer, en dando su opinión sobre las políticas petroleras que tiene o que un país busca, que un tercer país busca implementar. Eso me parece a mí súper bueno, una idea súper maravillosa, y es algo que está dando resultados. Hay muchísimo obstáculos desde el punto de vista medioambiental. Hay las localidades en donde se hacen la actividad. Hay muchas protestas y están afectando de una manera bastante fuerte las actividades de exploración y de desarrollo. Esto es algo que es muy marcado en países con gran población indígena. Hay muchos casos en África, en Latinoamérica hay muchísimos casos, Colombia es un caso extremo, Ecuador, Perú, muchísimas protestas que están relacionadas con medio ambiente, protección del medio ambiente, que están afectando las actividades de exploración y desarrollo. Otros trends que vienen, que yo vengo viendo, es que a pesar de esta reacomodo de los términos contractuales, fiscales y legales, hay cierta tendencia de algunos países en reducir el acceso al arbitraje a ciertas materias. Eso es un trend bastante marcado también. El primer caso de estudio que yo quiero hablarles es Brasil. Esto es con relación a qué están haciendo los host governments en este cambio, ¿no? Ya dijimos que hay una sense of urgency, hay un sentido de urgencia, y Brasil, sorprendentemente, es un caso del que se habla muy poco, de que todavía se considera las grandes potencias petroleras dentro de Latinoamérica, a Venezuela, a Colombia, a México, pero Brasil se habla poco, a pesar de ser dentro de los países no OPEC, uno de los 4 países que va a impulsar la demanda en el futuro. Brasil tiene una historia muy interesante a partir del 2007. Antes del 2007, Brasil se estaba preparando para ser un consumidor neto de petróleo. Dice, bueno, en Brasil las oportunidades que están offshore no han sido suficientes, no hemos visto descubrimientos importantes, nuestra economía está creciendo muy rápidamente, las oportunidades en exploración y producción onshore son muy pocas, pero en el 2007 eso cambia. En el 2007 se descubre el pre-salt,
que es una acumulación gigantesca de petróleo en el offshore brasileño, más que todo en el offshore en la costa de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Espíritu Santo. Después del 2007 se aprueba, dice, bueno, esto cambia la cosa. Aquí hay una cantidad enorme de petróleo, nosotros ya no vamos a ser un consumidor neto de petróleo, sino un exportador neto de petróleo en el futuro, si hay estos descubrimientos que nosotros estamos esperando, porque la calidad geológica es impresionante. En el 2008 se empezó a discutir 4 leyes que eran el marco jurídico del nuevo régimen que quería implementar el gobierno de Brasil, porque dijo, bueno, si nosotros no queremos, nuestra política principal no es solo atraer inversión para producir en Brasil y alimentar las refinerías en Brasil, sino hacer dinero de esto, nosotros tenemos que cambiar el régimen fiscal. Entonces, entonces ellos dijeron, bueno, todo lo que no se encuentra en el pre-salt, que es un área definida, el polígono del pre-salt, va a seguir bajo el régimen de concesión. Y lo que está dentro del pre-salt va a estar con el régimen de contratos de producción compartida. Desde el 2008 se empiezan a discutir estas leyes, también se discutió la reforma de la ley de hidrocarburos, una ley nueva que es la ley del pre-salt, la ley de capitalización de Petrobras, y me estoy olvidando uno, creo que es el fondo también. Entonces, lo que más me llamó la atención a mí cuando estaba siguiendo esto y estaba haciendo algún trabajo para unos clientes es que nunca fue una gran discusión, nunca causó una gran discusión lo que era los términos fiscales y contractuales. Pareciera que todos los representantes en el Senado y en el Congreso y los diputados estaban de acuerdo de eso. Se pusieron de acuerdo en el 2009, en menos de un año. Brasil es un estado altísimamente federal. Y lo que para, o lo que hace que se tarde más la aprobación del paquete de leyes del pre-salt es cómo se iba a distribuir las regalías dentro de los estados en Brasil, tanto los estados productores, que son los que hacen costa con el pre-salt, como los no productores. Ahí la discusión en who gets how much fue lo que tardó más. Entonces, ahí hay cosas que, hay unas lecciones que aprender, ¿no? Ellos estaban de acuerdo en cómo se iba a hacer desde el punto de vista de implementación, pero cuando llegaba el momento de repartir el dinero entre los estados, ahí sí es verdad que los diputados y los representantes sacaron las garras. Esta ley del pre-salt estableció que Petrobras tenía que tener la operación en todos los campos del pre-salt y 30% de participación en todas las áreas que se da, y respectivamente de que Petrobras tuviera dinero para desarrollar esas áreas. Desde el 2010 al 2013 se llevó una ronda de licitación por el campo Libra, que es a different animal, es un campo muy grande, y ahí entraron con el 70%, entraron total, entró Shell, entró CNOOC y entró CNPC. En el 2016, después de todo de la crisis política de Brasil, se nombra a un presidente interino y se cambia la ley del pre-salt. Y dice, bueno, nosotros tenemos que monetizar esto porque la transición energética se nos viene encima. Nosotros tenemos aquí una oportunidad única en Brasil y tenemos que hacerlo de alguna manera rápido. Se cambia la ley del pre-salt, se establecen nuevas reglas. Por ejemplo, uno de el cambio principal que se hace es que ya Petrobras no tenía una participación obligatoria de 30% en todas las del pre-salt y la operación, sino que tenía un derecho de preferencia. Cuando el CNPE, que es un Consejo Nacional de Política Energética, establece las áreas que se van a ofrecer, eso lo pasa a la ANP, que es la
agencia regulatoria, y la agencia regulatoria le hace la pregunta, perdón, el CNP le hace la pregunta a Petrobras: mira, nosotros vamos a ofrecer estas 4 áreas. ¿Tú en cuál área te interesa ejercer el derecho de preferencia? Brasil, Petrobras puede decir, bueno, estas 2 áreas sí, estas 2 áreas no. Lo importante aquí es que este derecho de preferencia no es automático. Una vez que Petrobras ejerce el derecho de preferencia, es el CNP que tiene la pelota en su cancha, de su lado de su cancha, que dice, bueno, a mí me parece que sí puedes hacerlo o no. Hasta ahora, todos los campos que Petrobras ha ejercido su derecho de preferencia, CNP se le ha otorgado. De hecho, los 2 últimos campos que se van a ofertar en la última ronda de licitación que se va a hacer de cesada onerosa, que es eso, otro régimen fiscal que hay en Brasil, Petrobras ejerció su derecho de preferencia. Se introdujo en el 2018 un sistema de rondas permanentes. Una nueva ley de gas se aprobó en el 2021. Esta ley del gas de 2021 se viene discutiendo hace 3 años y ha sido, en contexto, una de las leyes que ha tenido más apoyo de cualquier lado del espectro político en un país en el que la política está bastante afectada, ¿no? Pero esta nueva ley del gas cambia la perspectiva de Brasil en muchas cosas, sobre todo en distribución y competencia dentro del mercado interno de gas, que es gigantesco. La ANP, la Agencia Regulatoria de Brasil, yo pienso, y por unos estudios que hemos corrido, que es la mejor agencia regulatoria del mundo. No solo es la mejor agencia regulatoria por la gente que tiene adentro, sino porque es una agencia regulatoria que tiene los fondos para hacer su trabajo. En el 2019, el budget de la ANP fue $85 millones para hacer sus funciones. Eso es una barbaridad, eso es una cantidad inmensa de dinero, y les puedo decir que está muy bien administrado. Una de las cosas de estos cambios que ha experimentado Brasil, y lo que viene haciendo también, no solo ha hecho que Brasil sea un imán de inversiones petroleras, uno de los pocos países en que los grandes proyectos, los megaproyectos, siguen teniendo recepción por parte de los inversores, sino que ha creado, y esto es un mensaje importantísimo para Venezuela en el futuro, ha creado un ecosistema de empresas independientes petroleras impresionante. En el mundo se vienen todos los activos que se están desprendiendo, las grandes empresas lo están tomando empresas petroleras independientes, o en su mayoría, empresas independientes que son muchas veces equity backed. Y en Brasil ha creado una cantidad de empresas con unos estándares altísimos. Y eso es una consecuencia de los cambios que viene haciendo Brasil para la monetización rápida de sus activos. Brasil, una de las cosas que yo quiero recalcar aquí es el potencial del pre-salt. Siempre se habla del Furrial en Venezuela, de Vaca Muerta en Argentina, de los campos de Cumaluzap en México, pero si ustedes ven la producción del per well, por pozo en Brasil, es algo impresionante. Yo lo hablaba con Juan en estos días. Yo le decía, Juan, ¿cuál fue el campo, cuál fue el pozo productor más grande que tuvo Venezuela? Juan Sao, que tiene un conocimiento enciclopédico no solo de las áreas de refinación, de todo lo que tiene que ver con petróleo en Venezuela, me dice, fue tal campo en Oriente. Creo que me dijo 7.500 barriles diarios en un pozo que para estándares mundiales es altísimo. En Brasil tú tienes un pozo que te produce 60.000 barriles diarios, un pozo que te produce 60.000 barriles diarios de crudo equivalente. Y así tienes campos que producen entre 40 y 30.000 barriles diarios, tienes pozos, tienes por lo menos 50 pozos. Este potencial tiene este potencial de Brasil es equivalente a cualquier potencial de los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita,
Kuwait, Irán, Irak. En Brasil está en esa liga. Venezuela nunca jugó en esa liga. Por ejemplo, yo sé que Juan va a reply con algo, pero bueno, este es un potencial tremendo, ¿no? No solo el potencial que tiene Brasil, sino lo rápido que se mueve, lo transparente que son con sus contratos, todo el feedback que recibe de la aplicación de los contratos, todas esas lecciones aprendidas le aplica en las próximas rondas de licitación o en las rondas permanentes con una eficiencia increíble, increíble. Bueno, esto es una medida, ¿no? Decio O'Donnell, que yo pienso que fue, Decio lo ponen de presidente de la ANP en el 2016 para implementar todos estos cambios y Decio lo hizo de una manera impresionante, cumplió con todos los objetivos y Decio yo pienso que fue la última pieza que faltó para que la industria petrolera en Brasil alcanzara lo que yo llamo el estado de gracia. El estado de gracia de la industria petrolera en Brasil ha estado en estado de gracia por mucho tiempo, pero en especial del 2016, cuando todos los actores confluyeron y todos los actores tuvieron el mismo objetivo. Brasil desde el 2016 ha sido otra cosa en términos de innovación contractual, de contratos otorgados, de proyectos terminados, una cuestión impresionante. Esto es en cuanto a los bonos de asignatura, que la mayoría en el 2016, a partir del 2016, han sido firmados y dados en Brasil. Este es un gráfico de el timeline de la ronda permanente. Esto es solo para... Esto yo le voy a pasar esta presentación para que ustedes lo vean. También, lo importante de Brasil, o una de las cosas que yo más admiro de Brasil, es que no solo lo está apuntando al big price, que son todo lo que está offshore dentro del pre-salt, algunos campos que están fuera del pre-salt, que son bastante prolíficos, sino que también está haciendo un push impresionante para campos que son maduros o con alto riesgo exploratorio. De hecho, han adoptado esta ley, esta regulación que reduce las regalías para estos campos y lo hace muchísimo más competitivo. Y quienes saltan ahí son las compañías independientes petroleras brasileñas que no necesitan incentivos que los pongan en una posición mejor que las empresas petroleras internacionales que participan, sino que ese es su mercado. Y así se han establecido dentro de ese mercado. Otro caso que yo pienso que es paradigmático dentro de lo que están haciendo los host governments en la transición energética es el caso del Reino Unido. Aquí se han tomado unos cambios bastante importantes, se han hecho bastante importantes. De hecho, la agencia regulatoria, que es de Oil and Gas, OGA, revisó su estrategia en el 2020, ¿no? En el 2020, antes del 2020 tenía un solo mandato, y era el mandato más importante, que era asegurar el mayor valor económico del petróleo recuperable, pero en el 2020 le agregaron otro más, que era tomar los pasos necesarios para ayudar al secretario de Estado a conseguir la meta del Net Zero Target, que el Reino Unido, como ustedes bien saben, en el 2020 aprobó un plan de 10 puntos para alcanzar Net Zero en 10 años, algo bastante ambicioso. De hecho, es uno de los países más ambiciosos que ha tenido o que tiene la política energética para alcanzar el Net Zero de todo el mundo. Y eso implicaba reducir flare and venting. Se planteó una discusión. De hecho, esta estrategia tuvieron que aclararla. Entonces, bueno, nosotros como compañías petroleras o como agencia regulatoria no podemos alcanzar el máximo valor económico del petróleo recuperable si tenemos un constraint para flaring and venting. Entonces, bueno, eso se armonizó
pero sigue en discusión. Una de las cosas más importantes y una de las consecuencias de la transición energética en el Mar del Norte es que más empresas independientes están produciendo más petróleo que las empresas tradicionales o las empresas tradicionales. Esto es algo que algo que pasó en el 2021. Aquí pueden ver un tweet de James Herron y una noticia en Reuters que dice que ExxonMobil, al vender sus intereses que no opera en el Mar del Norte al fondo High-Tech for more than $1 billion, bueno, hace que ahora las empresas independientes sean las protagonistas en términos de producción en el Reino Unido. Hay un paper muy importante, aquí está el link si lo quieren ver, porque hay una concentración muy importante, muy grande de empresas independientes que tienen una visión del negocio y unos objetivos bastante particulares al Reino Unido, ¿no? Entonces aquí hay, bueno, porque tiene un régimen regulatorio estable, tiene una cantidad de activos que no son queridos por empresas que tienen en el pipeline, tienen unos highly experienced management teams, tienen costos de producción cayendo, hay una oportunidad para invertir en tecnología para extender la vida de los activos y hay mucha flexibilidad en los contratistas y las estructuras y decommissioning liability. Eso es otra cosa que es importante recalcar. Entonces, en general, ¿qué pueden hacer? Y esto es algo que se viene conversando muchas veces, ¿no? O es un tema recurrente en la conversación. No solo gobiernos de países desarrollados, sino también agencias y think tanks vienen llamando por una reducción importante de producción en países productores, pero esos países productores son países en vías de desarrollo que necesitan el dinero. Hace poco, que es un think tank que a mí me encanta, tengo muchos amigos ahí, pero publicaron un paper que yo no estoy muy de acuerdo, es muy bueno, se lo recomiendo, el think tank se llama el NRGI, el Natural Resources Governance Institute, que dice, bueno, la transición energética, chévere, pero si no hay una participación importante y un corte de producción importante de las NOCs, de las compañías nacionales petroleras, la transición energética no pasa. Entonces, bueno, ponen muchísima responsabilidad y muchísimo sacrificio a las empresas nacionales petroleras que muchas veces son el motor de la economía de esos países. Entonces, bueno, hay una exigencia, una exigencia que no se relaciona o no tiene una relación directa con las emisiones que tienen estos países. Normalmente las emisiones vienen de los países desarrollados, de los países industrializados, e incluso grandes países productores, las emisiones de CO2 y metano comparativamente son ínfimas comparadas con los países productores. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que hacer un sacrificio mayor a los grandes emisores. ¿Cuál es la realidad? Yo pienso que sí se puede hacer o las empresas nacionales petroleras tienen, no solo las empresas nacionales petroleras, sino las agencias regulatorias, se pueden adaptar a las nuevas realidades y reducir las emisiones, sobre todo en routine flaring, como primer paso. En eso, yo pienso que se alinea tanto los intereses de la empresa operadora como de la agencia regulatoria, porque ambos, por las empresas petroleras o la empresa operadora, por presiones internas, externas, incluso nuevas políticas internas que le exigen la reducción de flaring. Y los gobiernos, a través de sus agencias regulatorias de ministros, les interesa reducir flaring porque disminuyen sobre todo la emisión de CO2 y se pueden recuperar ese gas que se desaprovecha para ponerlo dentro del network interno. Entonces Exxon, también haciendo eco de esto, dice, bueno, nosotros
sí estamos de acuerdo con la transición energética, pero somos una empresa petrolera, entonces queremos empezar por el low hanging fruit. ¿Dónde empezamos? Por la reducción de las emisiones operacionales. Nosotros tenemos que, y eso es algo que todas las empresas petroleras han empezado, ¿no? Entonces, bueno, no solo es reducción y desprendimiento de activos, sino que, bueno, los activos que tenemos tienen que ser un ejemplo de excelencia operacional en reducción y emisión de CO2. Ahora, contratos petroleros, en el contexto de la monetización acelerada de activos. Como ustedes saben, hay una nomenclatura de contratos, hay un sistema concesionario, un sistema contractual, que tiene básicamente dos: los contratos de servicios y los contratos de producción compartida. Aquí hay una lámina con quién usa qué. En el mundo es casi 50 y 50 lo que usan concesiones y lo que usan R&T Systems y lo que usan PSAs. Y hay unos pocos países que usan contratos de servicios, entre ellos los más célebres, Irán, que usa un buyback contract, pero más o menos un contrato de servicio. Ecuador todavía tiene algunos contratos de servicios vivos, y México todavía tiene algunos contratos de servicios vivos, así 3 países más. Los contratos los contratos petroleros no son solo escogidos por razones meramente económicas o de política energética, sino por razones políticas per se. Esto es algo que a mí me gusta. Abdul Ahmedi Al-Mehdi, el director general de los contratos petroleros y rondas de licitación en Irak. En el 2009, cuando Irak lanza su primera ronda de licitación por los grandes campos, por los Kirkuk, por los grandes campos después de la guerra del Golfo, dice, bueno, esta es la opción más sostenible. No es lo que queremos, pero políticamente es lo que podemos aprobar. Es un contrato de servicio, aunque es un contrato de servicio híbrido, como le dicen. Es un contrato que tiene las características de un contrato de servicio, pero también tiene elementos de production sharing agreements. En el 2015, después de la de Black, el 2014, había un push enorme para que estos contratos de servicio lo cambiaran, ¿no? Y dice, bueno, no es un contrato de producción después del cambio, es un contrato de servicio, teniendo en cuenta el capital político que tienen y el daño político que puede hacerle al cambiar el contrato. Y dice, mira, nosotros no estamos renegociando los contratos, sino para que sean contratos de producción compartida, sino que estamos poniendo más incentivos, ¿no? Entonces, dicho esto, una de las cosas principales o de las acciones principales que están tomando los gobiernos es cambio de su sistema contractual para la monetización rápida de activos. En consecuencia de la transición energética, es disminuir la intervención estatal, la simplificación de términos no solo fiscales sino contractuales, y introduciendo cláusulas de rebalanceo económico. Aquí tienen el flowchart de lo que es el derecho de preferencia que ya hablamos hace rato de Petrobras. Esta es la simplificación de la oferta del factor de adjudicación del PSA en Brasil. Es una solo, que es el production, el state share. Tú haces una sola oferta por el state's production share, sujeto a un mínimo. Hay una sola oferta. Antes era un bono, antes se tomaba en cuenta en la concesión no solo el trabajo mínimo exploratorio adicional, se tomaba en cuenta también el local content adicional que se tenía que hacer, una serie de cosas que a los inversionistas le ponía nervioso. Ahorita con una sola oferta o un solo variable de adjudicación, la cuestión es mucho más fácil. Aquí están las cláusulas de rebalanceo económico de México también. Y les nombro esto porque recientemente, hace 2 días, el 7 de julio, el nuevo gobierno de Ecuador publicó su nueva política energética, ¿no? Y dentro de esos 22 puntos, que es la mayor
cambio a la política energética de Ecuador históricamente, se establece que hay que reformular el contrato de participación en Ecuador, que es un Production Sharing Agreement sin cost recovery. Eso yo creo que el profesor Garantón le podrá explicar con más detalle, o yo gustosamente en algún otro momento, si viene otra invitación, podríamos hacer un recuento y una explicación de los contratos petroleros, ¿no? Dicho esto, lo que quería decir es que el segundo objetivo de los 22 objetivos para atraer inversión extranjera y reactivar la industria petrolera de Ecuador es reformular su contrato de servicio, perdón, su contrato de participación. Y hay 6 puntos que se hacen en la reformulación. Es muy específico y dice, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es introducir una cláusula de rebalanceo económico. Tenemos que reintroducir una cláusula de arbitraje con más acceso a arbitraje que no sea tan restrictiva. Ecuador es uno de esos países que restringió muchísimo sus cláusulas de arbitraje dentro de los contratos. De hecho, después de las nacionalizaciones de 2010-2011, también denunció el Tratado CIADI. Ahorita, hace un par de semanas, se vuelve a ratificar el Tratado CIADI, ¿no? Tiene que haber una participación justa en que tenga que ver con los niveles de riesgo que se quieran tomar. Se tiene que introducir la cláusula de rebalanceo económico, creo que ya lo dije, y una cláusula más flexible en cuanto a arbitraje, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que también están haciendo los países. En Irak, yo quería hacer una mención aquí que los contratos de servicios son contratos bastante... sacándolos del contexto o sin el contexto, pueden ser contratos en Irak que son son términos muy tough, muy duros para el inversionista. Pero si tú ves el contexto, que ya lo vamos a ver, las compañías lo pueden pensar. Nunca fue el hit que Irak pensaba, nunca fue el hit que las compañías pensaban que iban a tener en Irak, sino que de hecho muchas compañías estaban muy desilusionadas en Irak y han traspasado sus activos a otras empresas, ¿no? Entre ellas las grandes AOCs. Uno de mis primeros trabajos en IHS Markit fue asesorar a una compañía para la primera licitación en Irak. A mí me dieron el modelo de contrato y una de las cláusulas que vi que me llamó más la atención es esta, 7.4. Era, bueno, hay que remover todas las minas y todos los desechos de guerra que hay en el campo. Ese era para el campo Macnun. Nosotros nos reunimos con unos especialistas en qué grande es esto, o sea, que para que esté en un contrato y que sea un costo recuperable, tiene que ser algo muy grande. Y cuando nos reunimos con gente de seguridad, dice, bueno, la cuestión es increíble. Y si quieren tener una visión más sobre el campo Macnun y hasta dónde pueden llegar una compañía si the price is big enough, vean este video. Está ahí en las láminas que le voy a pasar porque es impresionante. Este es el contexto. Ecuador e Irak usan ambos contratos de servicios. Como ustedes pueden ver, el fee de servicios en Ecuador es mucho más alto que en Irak. Si ustedes no ven esta lámina, ustedes dirían, bueno, yo metería en Irak. Pero si ven el upside en Irak, es significativamente mucho más grande que el upside que pueda tener el campo Tarapoa o el bloque 14 en Ecuador. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? Esto es un quote que me quedó en un roadshow que hizo para aquel entonces Juan Carlos Echeverri, que era para aquel entonces el CEO de Ecopetrol, un roadshow que hizo creo que en el 2014. Dice, mira, durante el periodo de precios altos, nosotros teníamos más dinero que idea, las compañías, los portafolios crecieron muchísimo y las compañías se metieron en países que ahorita, en retrospectiva, dice, ¿cómo nosotros nos metimos aquí? Ahorita son un poco más picky, son más selectivos en dónde meterse y dónde no. Entonces, como ya dijimos, ¿qué está haciendo el inversor del futuro o el inversor del presente? Este es el inversor del presente. Esto es lo que está pasando ahorita. Es valor sobre volume. Tienen un portafolio súper enfocado.
se están enfocando en activos maduros y activos operacionales. Van a jugar un rol central como cash generators, no solo para la compañía, sino para hacer posible la inversión en renovables. La actividad de exploración está cayendo considerablemente y está concentrada en algunos sitios. Si ustedes ven la cantidad de high impact wells que se van a perforar entre el 2021 y el 2023, es ínfima comparada con lo que se perforaron incluso entre el 2014, después del crash y 2018. Los megaproyectos van a ser un animal muy raro, solo concentrado en países como Brasil. Los megaproyectos ya no va a ser algo que nosotros vamos a ir mucho. El modelo de la compañía internacional petrolera ha nacido, una compañía que se dedica a todo lo que sea que tenga que ver con energía, y hay un revival de la compañía independiente del petróleo. Yo lo llamo The Rise of the Minions. Hay una no solo, y es la importancia de la narrativa, ¿no? Ahí el ex CEO y el ex COO de una compañía independiente muy grande, con sede aquí en Londres, se van de la compañía y crean una compañía aparte, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, nosotros queremos invertir en activos que suelten las grandes empresas, pero con una visión de transición energética. Y la narrativa es increíble. La compañía se llama African Energy Transition. Si ustedes se meten dentro de la página de African Energy Transition, la narrativa, porque aquí la pelea se gana no solo siendo o convenciendo a tus inversores de que tú vas a tener una huella de CO2 muy baja, sino también tienes que convencer a los factores externos que tu huella de CO2 es baja. Y no solo faltan los hechos, sino la narrativa. Entonces la narrativa es importantísima. Ustedes ven la página y cómo enfocan todas las operaciones que van a hacer, es increíble. De hecho, el gobierno de Ecuador, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace el presidente Guillermo Lasso es contratar un equipo de comunicación top notch, no solo para las comunicaciones de la presidencia, sino las comunicaciones de todo el ejecutivo, incluyendo para vender, para socializar esta gran reforma energética que él quiere hacer. Es importantísima, no solo los hechos, sino la narrativa. Pero hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que también vale la pena hacerse, ¿no? El poder de inversión de las NOCs y de las compañías petroleras independientes va a ser suficiente para cubrir esa demanda futura. Pueden absorber todos esos activos, esos 140 billones o millardos de dólares que hay en el mercado, y pueden ellos hacer suficientes descubrimientos para cubrir las necesidades futuras. Eso está por verse, ¿no? Lo que sí es algo que va a tener menos relevancia al momento de evaluar una compañía son sus reservas disponibles. Aquí ven que el Reserve Replacement Ratio, la regla de oro es que toda compañía petrolera, para permanecer en el negocio, tiene que reemplazar el 100% de la producción en un año. Yo pienso que eso va a tener dentro de los analistas un menor peso. Se van a dar más importancia a las redevelopments de campos actuales, de campos maduros, a inversiones en campos maduros, que a nuevos descubrimientos. Esto es algo que va a cambiar y es algo que es algo que ha venido, que es el driver de la evaluación de una compañía petrolera. Entonces, casi para terminar, sigue habiendo muchísima incertidumbre. Los precios del petróleo siguen subiendo. El paquete de estímulo de Estados Unidos es algo impresionante. Y como dice aquí Jeff Curry de Goldman Sachs, bueno, el estímulo está hecho para middle a lower class income, y esa gente va a invertir en SUVs. Invierte en SUVs, el consumo de gasolina sube. Hay unos que dicen que un superciclo es inminente, otro superciclo
Sin embargo, los que están con esa o los que opinan así, dicen que el superciclo va a ser diferente al último superciclo del petróleo. Otros no están muy seguros sobre el escenario del superciclo, entre ellos el legendario trader Andy Hall, que es uno de los grandes bulls del petróleo, ¿no? Estas son algunas láminas que yo pongo aquí para viendo más allá ese escenario de que, bueno, hay una recuperación de la demanda mucho más robusta de la esperada. Hay conjuntamente con una recuperación de la producción más baja de lo esperada, entonces ahí confluyen las dos curvas y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Lo que siempre ha pasado, ¿no? Los gobiernos que han dado términos que se consideran beneficiosos en un momento dado, respondiendo a un contexto actual, dicen, bueno, hay un precio sostenido del petróleo, todos los indicadores dicen que va a seguir. Entonces, bueno, de aquí tenemos que tomar medidas. Viene la renegociación de los contratos otra vez. Entonces, ¿cómo te tienes que comportar, no? Pienso que ahorita hay un comportamiento de jumping monkeys, aquí robándome una quote del profesor Ricardo Hausmann, que dice, bueno, aquí los monos, nosotros lo que queremos son monos en el bosque. Este bosque es enorme. Vengan. Pero hay que buscar un término medio, porque si hay precios sostenidos, hay que evitar ser como el león y el antílope. Y este quote, que tiene tiempo, nosotros no somos comunistas, nosotros no somos, ¿cómo es que se llama este hombre en Venezuela? El mayor que era conservador en Alberta, cuando fue criticado por cuando subió las regalías en el 2007. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir hoy. Voy a prender mi video. Si hay alguna pregunta, veo que hay alguna que otra aquí en la... Sí, en el chat. Gracias, Carlos. Antes de comenzar entonces la ronda de preguntas, vamos a escuchar a Juan Sabo, que quiere realizar una intervención. Ok, bueno, muchas gracias, Carlos, muy ilustrativa. Obviamente hiciste una vuelta por los países importantes donde se ven más cambios. Yo quería hacer dos cosas. Uno, quería decirles que además de los alumnos del curso de petróleo y gas, también están los alumnos, veo que hay una cantidad de alumnos del curso de petroquímica. Bienvenido a todos. Y que además también tenemos profesores invitados de ambos cursos y particularmente a un grupo de invitados que no corresponde a ninguno de los mencionados anteriormente. Le doy la bienvenida a Ruth de Criboy, que está en el grupo también. También está Emilio Muabad. Ya tú mencionaste a Juan Carlos Garantón y bueno, quería darle las gracias por venir a escuchar la ponencia de Carlos. Como tú mismo dijiste que yo iba a contestar el comentario que hiciste sobre los pozos de producción, lo que quería decir es que lamentablemente es verdad que los pozos en Venezuela nunca han sido productores de volúmenes muy superiores a los 7.000, pero eso es un concepto que no es comparable porque las limitaciones legales ministeriales hacen que los pozos venezolanos se diseñan y se construyen de una forma que su misma característica física no permite esos volúmenes. Sin embargo, nosotros tenemos yacimientos fracturados en calizas, tanto en la costa occidental del lago como en el mismo lago, que de haber permitido producciones elevadas, pues hubieran producido 20, 30 mil barriles. El razonamiento es que el ministerio siempre, y eso es uno de los problemas de la historia petrolera venezolana, el ministerio siempre ha tenido una mente de conservación y que hay que producir lentamente para dejar para las futuras generaciones. Entonces, en los pozos de alta producción te limitan a que solamente lo puedes producir con un estrangulador de media pulgada y por lo tanto, pues los que pagan por la inversión, pues le ponen tubería de 3,5 y no tubería de 6 o de 7 pulgadas como hacen
los brasileños o los árabes que le permiten pues producir 20.000 barriles. Entonces, sí hay pozos, obviamente los de Brasil son excelentes pozos, no, ese no es el punto, pero sí hay yacimientos de ese tipo, o ha habido en Venezuela, simplemente que pues la filosofía un poco, hoy en día se puede decir retardataria desde el punto de vista de tratar de conservar los recursos en vez de apurar su producción como haría falta ahora, pues hace que los números no son compatibles. Bueno, entonces los dejo con las preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Excelente. Gracias, Juan, por la aclaratoria. Excelente, gracias, Juan. En el chat tenemos algunos comentarios y todavía tenemos apenas 2 preguntas. Vamos a entonces aprovechar estos comentarios. El primero fue del profesor Tomás Mata, que comentó: hubo pozos en el campo La Paz que en los años 50 producían 35.000 barriles de petróleo diario, caliza fracturada. Hola, Tomás. Bueno. Exacto. Juan Sabo ya hizo su intervención, hablando precisamente del tema de los números comparables. Luego Alberto González preguntó qué tipo de contratos tienen actualmente en Venezuela, y EITS, me imagino que es Pedro, comentó ganancias compartidas versus vía empresas mixtas. Y Juan Garantón también comentó empresas mixtas, petróleo, manejando como sociedades anónimas con mayoría accionaria de CBP, licencia gas no asociado, con base al decreto 3368, Quevedo, en el 2018, y dudas ciertas sobre su legalidad. 2 formas de contrato, de servicio. Finalmente, cualquier cosa es posible, no necesariamente legalmente bajo la ley antibloqueo. Luego, Antonio Marsal pregunta: Carlos Bellorín, ¿qué esquema cree usted que es fundamental actualmente y que puede ser bandera de cambio en una nueva legislación petrolera en Venezuela? ¿Podríamos seguir el ejemplo de Brasil? Mire, yo pienso que hay que tener un esquema menos rígido. Nosotros, esto es un tema que venimos conversando un grupo de hace tiempo, y hay que tener un esquema flexible. Yo pienso que tener la libertad de adoptar cualquier forma contractual y fiscal es importantísima dentro de una legislación petrolera, que no, como la actual es muy rígida y te obliga a un solo modelo. Te obliga a tomar ciertas decisiones o ciertas formas contractuales sin ningún tipo de flexibilidad. Después, como que se ha tratado de agregar flexibilidad mediante otras formas, pero la legislación yo pienso que tiene que ser flexible y un poco más clara. Pero sí, el modelo de Brasil es algo que se puede tomar en cuenta. Yo pienso que en papel la implementación, el modelo brasileño es muy bueno. No es tan rígido en el esquema de concesiones fuera del pre-salt, pero es un poco más rígido dentro del pre-salt. De hecho, algo importante es que en el esquema del pre-salt no solo tienes el derecho a preferencias de Petrobras, sino que tienes una empresa que se llama Petrosal Petróleo, que no es una empresa que participa como socia en el equity de la empresa, sino que es lo que se conoce como el managing partner, que esa empresa tiene una participación de 50% dentro del contrato de Joint Operating Agreement, que es un contrato del consorcio, y es la que básicamente maneja las operaciones, o la que tiene mayor peso en la decisión para llevar a cabo las operaciones. Tiene el 50% de participación en el contrato de consorcio, nombra a la mitad de la junta directiva, incluyendo su presidente, y tiene poder de veto. Sin embargo, la implementación de ese modelo ha sido ejemplar. De hecho, el PPCA, Petrosal Petróleo, esta empresa que es 100% estatal, es muy profesional, es extremadamente, la gente que está ahí es extremadamente preparada, y nunca han hecho alguna objeción que no sea bajo los parámetros técnicos para desarrollar un campo. Por eso es que tú tienes en Brasil uno de los países que más va a poner campos online en los próximos 10 años es Brasil.
aunque tiene en el papel muchísima intervención estatal, no solo vía de equity a través de Petrobras, que es una empresa que es mayoritariamente estatal, pero tiene parte en el mercado de valores, sino que tiene en el papel una dominancia importante de parte de una empresa estatal que es PPCA. Gracias, Carlos. Saludamos también a nuestros estudiantes del programa de Cemento que también se manifiestan en el chat, que también están acá con nosotros. La próxima pregunta la hace Orange Rondón, del programa de Petróleo y Gas. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué prácticas de la ANP de Brasil pueden aplicarse en Venezuela en un escenario que lo permita? Mira, yo pienso que la rapidez de adaptación a los cambios es algo que se puede adaptar o es un ejemplo, ¿no? De cómo deberían ser las cosas, ¿no? La rapidez en la aprobación de los planes de negocios, de los budgets, en la profesionalización de eso. De hecho, una de las cosas que hizo Decio O'Donnell, y por eso que yo siempre digo que Decio fue la pieza fundamental para que Brasil o la ANP o la industria de hidrocarburos se mantuviera este modelo de excelencia y cayera dentro de este estado de gracia, es que cuando Decio llega a la ANP dice, mira, ya había lo que yo quiero hacer, dice él, es la simplificación de los procesos. Ese es mi principal objetivo, mi objetivo número 2 y mi objetivo número 3. Aquí la simplificación de los procesos tiene que ser algo primordial. Y de hecho, en los años anteriores ya se había hecho un trabajo importantísimo en la simplificación de los procesos, pero Decio se fue más allá. Mira, la rapidez con que están monetizando sus activos también es algo que es digno de ser estudiado, y la transparencia que tienen. O sea, la ANP es muy profesional, es muy transparente y la gente que tiene adentro es súper preparada. Yo pienso que es algo que también se debe ver. Gracias, Carlos. Continuamos con la próxima pregunta. Es de Joan Giral. Dice, agradecido con la presentación, ¿qué considera se puede hacer para explotar la faja petrolera del Orinoco, considerando la ventana de oportunidad tan estrecha que tenemos? Yo pienso que el modelo tradicional de la faja y los modelos que se quisieron implementar con los nuevos modelos de la faja, que era producción, mejoraba la mitad y después mezclaba. Yo pienso que eso ya no se ajusta a las realidades. No creo que haya una empresa con el músculo financiero que quiera desarrollarlo, no solo por los obstáculos que hay en Venezuela actualmente, sino por cumplimiento de la transición energética, ¿no? O sea, petróleos extra pesados y pesados están siendo de alguna forma reemplazados en todos los portafolios. Sin embargo, yo pienso que la expansión de los proyectos actuales y algunos proyectos nuevos con producción limitada de mezcla, sí pudieran haber empresas que pudieran mostrar interés. Gracias, Carlos. La próxima pregunta la formula Juan Garantón. Dice, Carlos, ¿puedes expandir un poco las menciones a la importancia sobre el arbitraje en los contratos? Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, ahí de hecho Colombia ha reducido el acceso al arbitraje. Ecuador, que es algo que quieren cambiar, Argentina, incluso Uruguay. Te pongo un ejemplo de Ecuador. En los contratos de servicios que se firmaron después del 2014, en la primera ronda suroriente, y después de ese trauma que vive Ecuador con la decisión de Occidental, que era Occidental contra Ecuador, dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer algo aparte porque no nos está yendo bien con los arbitrajes. Y no es algo, yo pienso que no era algo procedimental, sino
fue algo, más que todo, cómo se hicieron la migración de los contratos, del proceso de migración, no del proceso de arbitraje. Pero bueno, ellos usaron esa experiencia para reducir el acceso al arbitraje en ciertas áreas. De hecho, si tú ves la cláusula que hay en los modelos de contratos 2014, ellos restringen el arbitraje a ciertas materias y dejan fuera del arbitraje a ciertas materias de materia técnica, y le dan más, no lo pasan o no obligan al claimant a ir a vía judicial, sino que le dan más importancia a lo que es el experto. De hecho, como es un contrato de servicios, para la determinación del contrato de servicio, en materia del service fee, si hay algún tipo de disputa relacionada al service fee, al cálculo del service fee, eso no es materia de arbitraje. Si hay algún tipo de disputa en la rata de producción óptima que pone la Secretaría de Hidrocarburos en Ecuador, eso no es materia de arbitraje. Y así hay una serie de disputas que están excluidas dentro del arbitraje. Entonces, muchos países han hecho lo propio. Ahora Ecuador busca expandir cuáles esas materias sujetas a arbitraje, y bueno, eso es lo que yo me refiero con que han restringido un poco el acceso al arbitraje en ciertas materias. Gracias, Carlos. La próxima pregunta la formula el profesor Rubén Pérez y pregunta: ¿qué opinas del caso Guyana, donde los contratos firmados por el gobierno y las operadoras contienen bajísimos niveles de regalías e impuestos? ¿Pasará lo mismo en las nuevas explotaciones de Surinam? Son dos cosas distintas, Guyana y Surinam. Y yo vengo trabajando muchísimo con uno de los dos países. En Guyana, mira, hay que verlo de esta forma. Las aguas donde están situados los campos de los grandes descubrimientos de Guyana son aguas aún por definir. No sé, hasta tanto no se resuelva la disputa territorial, no puede haber una delimitación marítima. Entonces, legalmente, según el derecho internacional, eso no son aguas de Guyana, sino son aguas aún por definir. Entonces, ese es número uno. El riesgo que implica a una empresa invertir en un país que no tenga una delimitación marítima y tenga un conflicto y una disputa territorial de 100 años con un país que hasta hace poco, o hasta el momento que se firmaron los contratos, fue un país, uno de los grandes países, uno de los grandes países, de las grandes economías de Latinoamérica, y después del 98, un país bastante beligerante. Esa es otra. Aguas aún por definir, país muchísimo más grande que tú y beligerante, presidente, un ex militar. También fue muy duro o muy cuesta arriba, o sería muy cuesta arriba, imaginarte un contrato que tenga unos términos fiscales poco favorables si tiene una historia de pozo seco. Antes de que se firmara el contrato de Stabroek, el que se firmó Exxon, Hess y CNOOC, que fue un contrato que le pasó, le hicieron assignments, le hizo Shell, que hasta hoy se arrepiente. Mira, Shell había perforado 2 pozos secos y desde el 70 hasta los 98, creo que se firmó ese contrato, se perforaron en Stabroek, en Kaieteur y Roraima, se perforaron algo así como 18 pozos secos. Entonces, si tú en ese contexto, y es un país que no tiene tradición petrolera, es una economía muy pequeña, que no tiene un base shore, el base shore más cerca que tenía es Trinidad. Si tú ves el contexto, la única forma para atraer algún tipo de inversión tiene que ser un contrato que sea extremadamente atractivo desde el punto de vista fiscal y contractual. Ahora, que se hayan descubierto entre 9 y 12 billones de barriles de reservas probadas de petróleo de alta calidad, eso es algo que no estaba en el cálculo. Pero en el momento que se firmó el contrato, tú necesitabas un contrato
bastante atractivo para que alguien tomara el riesgo. Yo pienso que era un riesgo desproporcionado con lo que había, con la información que había en ese momento, pero bueno, al final paid off. Con Surinam es otra cosa. Yo pienso que Surinam es un país mucho más maduro desde el punto de vista de petrolero, aunque los descubrimientos en Surinam, ha habido un solo descubrimiento que es en el bloque 58 y hay bastante actividad exploratoria. De hecho, Surinam y Guyana son los países donde más se está atrayendo la actividad exploratoria. Surinam es mucho más pragmático. Surinam tiene una empresa petrolera desde los años 80 que se llama Statoil. Tiene una refinería que refina 14.000 barriles diarios. Tiene gente trabajando bastante preparada dentro de Statoil. Y es mucho más maduro. Yo pienso que está mucho mejor preparada que Guyana al momento de hacer un gran descubrimiento. De hecho, en la última ronda de licitación por los campos Shallow Water se ofrecieron 8 campos. Los resultados se dieron hace un par de semanas. Se ofrecieron 8 campos, se otorgaron 3 concesiones en los campos más prolíficos y atrajo a Chevron, atrajo a Total Energies y Qatar Petróleo en 2 campos. Hay una participación de un backing right de 40% de Statoil. O sea, esta gente el contrato no es tan benigno como el contrato de Stabroek o los contratos de los otros campos de Guyana. De hecho, es bastante balanceado. No creo que en Surinam pase lo mismo. Ok, vamos a la próxima pregunta, Carlos, es del profesor Tomás Mata también. Tomás Mata te dice, buena presentación, Carlos, muchas gracias por compartir. Es evidente que las agencias en Brasil, Colombia y Noruega han tenido un protagonismo muy decisivo para el éxito. Ahora, en estos países siguen unos, entre comillas, gallos grandes en el patio, que son las empresas nacionales Petrobras, Ecopetrol y Equinor. ¿Qué rol tienen ellos en el éxito? ¿Pudiera prosperar la industria en dichos países aún sin dichas grandes empresas? Mira, son 3 casos distintos, ¿no? Y te voy a hablar del caso del caso más paradigmático y del que conozco más, ¿no? Petrobras tiene, después del Lava-Jato, del escándalo de corrupción de Brasil, que de hecho no salpicó la ANP de ninguna manera, ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que cambiar el modelo de negocio y es algo que cambiaron. Yo hablaba con un bufete en Brasil el otro día y dice, Carlos, nuestro departamento más grande que produce más dinero en este bufete, que es el bufete más grande de Brasil, es compliance. Los controles que se pusieron a raíz del escándalo de Lava-Jato para la contratación pública son increíbles. Ese es uno de los constraints, pero es algo que está funcionando. Para aquí nosotros no queremos más corrupción o una corrupción endémica como la que había antes del escándalo de Lava-Jato. Entonces, una de las cosas que yo pienso que hay que ver bastante de Brasil es la experiencia en adaptarse a un escándalo de corrupción tan grande como lo fue el Lava-Jato, ¿no? Después de Lava-Jato, Petrobras dice, mira, nosotros somos la empresa petrolera y una de las empresas overall más endeudadas del mundo y tenemos un montón de activos que nosotros tenemos que desprendernos. De hecho, el programa de divestment de activos más grande de cualquier empresa en el mundo es el de Petrobras. Que se puede ir más rápido en el divestment program de Petrobras, se puede más rápido, pero todo eso, Petrobras se viene soltando o aligerando activos de una manera impresionante. Y eso, como lo decía en la charla, eso es lo que ha hecho el crecimiento y este nuevo mercado, estos nuevos ecosistemas de empresas independientes petroleras en Brasil. El caso de Ecopetrol yo pienso que sigue siendo un poco más, domina el mercado de una manera más activa que Petrobras. Petrobras es el líder indiscutible en Brasil, pero ha dejado cierto nicho para otras empresas. De hecho, el proyecto Bacalao que está llevando a cabo Equinor
Es el primer proyecto o el proyecto más grande que lleva cualquier empresa petrolera. Y hay el portafolio que se ha hecho Shell en Brasil, Equinor, que impresionante, en Brasil es increíble, incluso Exxon, que entró tarde. Ecopetrol sigue dominando de manera mucho más activa el mercado o el sector petrolero en Colombia. Se están dando pasos para para quitarle o para que ceda un poco su mercado, pero es algo mucho más difícil. ¿Cuál era el otro caso? Equinor en Noruega. Mira, básicamente el actor más importante y lo va a seguir siendo, ¿no? No solo por la cantidad de activos que tiene, sino porque conoce el área muy bien y es básicamente la única empresa en Noruega que tiene capacidad para operar ciertos campos en el Norwegian Continental Shelf. Pero son 3 casos distintos. Gracias, Carlos. 2 preguntas más para culminar entonces la ronda de preguntas y respuestas. La próxima es del profesor Juan Pablo Rosso y comenta: muy buena presentación, Carlos. ¿Qué impacto puede tener las demandas de ExxonMobil y Conoco para los desarrollos a futuro con posibles socios en la faja petrolífica del Orinoco? Bueno, bueno, ambos yo creo que están en etapa de ejecución. Creo que ya el laudo de Exxon se cumplió. No me acuerdo bien. El de Conoco bueno, está en etapa de ejecución, pero obviamente el daño reputacional ya está hecho. Sí, ya está hecho, ¿no? No sé qué de otra manera o de qué manera podría afectar más de lo que nos ha afectado ahora. Y la próxima pregunta es de EITS y dice: de levantarse las sanciones, se abre nuevamente el mercado en Estados Unidos, refinerías en el Golfo, lo que genera una gran oportunidad para la faja. En el mercado mundial ahora hay una sobreoferta de livianos por el fracking, demandando crudos pesados para la refinación. ¿Qué opinas? Mira, que Dios es venezolano, o sea, ahí somos un país que ha sufrido mucho, pero hay ciertas señales que dicen, bueno, todavía hay algo ahí que nos protege. Mire, yo pienso que hay muchísimas oportunidades y más aún con la cancelación del Keystone XL, que era el pipeline, el empalme del pipeline que iba a transportar crudos de Alberta hacia el mercado del US Gulf Coast, que iba a tener un impacto importante dentro del mercado de los crudos pesados venezolanos. Colombia sigue estancada en su producción, está haciendo muchísimo para aumentar producción. Los crudos mexicanos también, la producción en México está muy cuesta abajo. Ahí hay cierta oportunidad que se nos sigue poniendo de frente, ¿no? Que sí, bueno, si se levantan las sanciones y hay una recuperación rápida de la industria, relativamente rápida, yo pienso que la oportunidad está ahí y el mercado está ahí. Ojalá se dé. Llegó una pregunta de última hora de Freddy Goerke, también nuestro profesor. ¿Qué impacto tienen los Equator Principles en el desarrollo petrolero futuro? Mira, todas las compañías están viendo los riesgos que presenta todos los estándares que están en la industria, ¿no? Que están tomando más relevancia en cuanto a labor standards y environmental, ¿no? Lo que yo he visto es que hablando de los estándares medioambientales, es que no solo hay una gran presión para cumplir los estándares internacionales, los principios internacionales, sino que hay una presión importantísima de factores externos. De hecho, en Colombia es impresionante lo organizado, lo well-funded y lo activo
y lo inteligente que es el lobby proambiental en contra de los proyectos pilotos de fracking y el fracking en general. De hecho, una de las cosas que yo he visto que es muy agresiva es que ellos name and shame los diputados que se presentan o no a votaciones que tengan que ver con la prohibición de fracking o con la limitación de fracking. Tienen un montón de seguidores en Twitter y dice, bueno, este diputado de este partido no se presentó a votar, este tipo apoya el fracking y tienen, y hay por decirlo menos, hay un backlash en contra del diputado y afecta su reputación. En Ecuador también los conflictos medioambientales han sido muy importantes a raíz del asunto del lago Agrio y el conflicto con comunidades indígenas. Y también los desarrollos en el Amazonas, en Esmeraldas. De hecho, el banco francés acaba de publicar que no, en sus operaciones de trading no van a aceptar operaciones de trading que vengan del área de Esmeraldas de Ecuador. Hay un lobby bastante importante en Guyana que se está formando. Pareciera algo, o es algo bastante impresionante porque Guyana apenas es el productor de petróleo más nuevo o el gran productor de petróleo más nuevo que tiene el mundo, y ya hay un lobby de medioambiental bastante bien formado. De hecho, acaban de intentar una acción de inconstitucionalidad contra los desarrollos petroleros, contra todos los desarrollos petroleros en Guyana, y son bastante activos. Perú tiene también un lobby importante, y en Brasil también. En Brasil, la diferencia con Brasil, con otros países, es que la mayoría o el 95% de la producción de Brasil viene de offshore, entonces la gente no lo ve. Y hay diferencia entre lo que ve la gente y lo que no ve. Pero sí, es algo que las compañías están cumpliendo, y las compañías no solo están viendo por cuestiones de cumplimiento y presiones internas y externas de reducción de CO2, sino también en lo que es ESG. Perfecto. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por la información tan interesante que acabas de compartir con nosotros. Ya se nos agota el tiempo de la sesión de preguntas y respuestas. De verdad, para nosotros fue un honor tenerte en la tarde de hoy en esta conferencia. A todos las personas que se conectaron, las 84 personas que se conectaron hoy, muchísimas gracias por siempre acompañarnos en esta ronda de conferencias que realizamos tanto los miércoles como los viernes en los programas de petróleo y gas y de petroquímica. Y sigan acompañándonos. El IESA tiene como norte acelerar talentos, y eso es lo que queremos con ustedes. Los dejo con el profesor Juan Szabo para que nos dé sus palabras finales y cierre de esta conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Juan, tienes el micrófono desactivado. No te escuchamos. Ya, ahí. Ahora sí. Ok, muchísimas gracias, María Estela. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena y muy entretenida tu presentación, y creo que sobre todo para los alumnos nos queda en resumen hemos visto a través de lo que nos dijo Carlos que hay una gran presión ambiental, independientemente si nosotros creemos o no en las bondades del calentamiento global, en la recolección del CO2, la verdad es que hay una presión muy grande, hay regulaciones, reglamentos, grupos de presión, y por lo tanto tenemos que montarnos en el bote de ambiental de una u otra forma. También se hizo obvio, creo que para todos, de que estamos en un momento de altísima competencia, porque todos los que tienen petróleo quieren monetizar lo más posible en el tiempo que les queda. La discusión que si es 20 años, 30 años, 50 años, pero el hecho es de que, bueno, todo el mundo está bajo la presión de monetizar lo más rápido posible, y por lo tanto nosotros como Venezuela tenemos que arrancar lo más rápido posible
y poner la menor cantidad de trabas, unas leyes que sean leyes que incentivan la inversión para poder entonces montarnos en ese barco también, el de la producción de petróleo competitivamente con otras empresas. Y entonces, bueno, yo creo que esa es mi conclusión que saco de la presentación de Carlos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, te consideramos que eres asesor del grupo de muchachos que están en el diplomado de formación de gerentes y estaremos en contacto contigo. Gracias nuevamente. Gracias, Juan. Gracias, Maristela, y a todos los asistentes. Y bueno, ahí en la presentación tienen mis contactos, mi mail. Si quieren, me mandan un mail. También estoy en LinkedIn y en Twitter. Se conectan conmigo y nada, me encantaría seguir asociados a Liesa. Te lo digo, para mí es un sueño hecho realidad y espero en algún momento estar físicamente en el IESA invitado. Si existe otra vez la oportunidad, para mí, otra vez, a cualquier venezolano es un honor haber estado aquí y nada, que estamos a la orden, Juan, y a todos los que están aquí. Gracias, Carlos. Hay preguntas adicionales que llegaron después de la ronda, te las vamos a hacer llegar por correo para que puedas responderlas luego por escrito. Buenísimo, por favor. Listo, gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao. Feliz tarde para todos.